Buen día, les doy la bienvenida al curso de MATCAD Prime para Ingeniería. Hoy vamos a ver los aspectos básicos del programa para que conozcamos un poco la interfaz y lo que podemos hacer en ella. Para empezar, vamos a ver la creación de expresiones matemáticas, edición y agrupación de expresiones, regiones y funciones y unidades, que es lo principal que debemos conocer para organizar nuestra hoja de MATCAD. Vamos a empezar por definir el espacio de trabajo, el cual consiste en un botón de MATCAD, así como lo tenemos en los otros programas de Word, Excel, PowerPoint, la barra de cintas, o también conocida como Ribbon Bar, barra de herramientas de acceso rápido, Quick Access, barra de hojas de cálculo en ejecución, el Worksheet, que es el espacio donde nos encontramos, y una barra de status, que más o menos es el número de hojas que tenemos y las operaciones que vamos realizando. Para empezar, vamos a definir, les voy dejando notas como estas, en donde el botón es similar a un menú de archivo file que se puede conseguir en muchos software disponibles en el mercado, el cual lo encontramos acá en la parte superior, el cual nos permite crear una nueva hoja, trabajar desde alguna plantilla que ya hayamos plasmado, alguna plantilla que le hayan compartido, algunas están disponibles en la página de PTC MATCAD, o trabajar con algunas plantillas por defecto que tenga el programa. También tenemos la opción de abrir para localizar las plantillas que hemos creado, el botón guardar para ir guardando nuestro progreso. Este también se define con el comando control S para que lo vayamos recordando. Guardar como para guardar nuestras plantillas en una carpeta determinada. Imprimir. Cerrar el espacio de trabajo que tenemos actual, opciones de MATCAD. Generalmente esto nos muestra la versión del programa, su licencia y algunas opciones que podemos definir por defecto. Por ejemplo, en el Excel, cuando habilitamos el Solver para utilizarlo en el programa. Luego tenemos la barra de cinta, la Ribbon Bar. Esta está comprendida por múltiples pestañas que ofrecen fácil acceso a la mayoría de las funciones de MATCAD. Permite explorar de forma rápida algunas funciones contenidas en esta barra. Por ejemplo, en esta barra, la cual es esta que está aquí en la parte superior, que dice matemática, podemos definir componentes básicos como bloques de texto, cuadros de texto, insertar imágenes que tengamos en nuestro computador, ver algunos operadores matemáticos en caso de que no conozcamos los comandos del teclado o la configuración de nuestro computador, por ejemplo el símbolo de suma, resta, multiplicación, división, exponenciales y raíces, que son las funciones matemáticas básicas. Tenemos símbolos en caso de que también no conozcamos la connotación en nuestro teclado, o el comando de acceso rápido, por ejemplo el de AL64, el cual nos define el arroba. Aquí tenemos principalmente las letras griegas, que son las más utilizadas en las operaciones matemáticas. Más adelante veremos lo que es la parte de programación, en donde definimos variables de if, de else, retornos, nuevos intentos y la función while. También tenemos constantes, las cuales son, por ejemplo, el factor de infinito, el logaritmo en base y pi, el cual es 3.1416 y funciona generalmente para coordenadas rotacionales, ¿cierto? Por ejemplo, 180 grados, el diámetro de un círculo, entre estas funciones. También tenemos algunas funciones simbólicas, las cuales iremos utilizando, por ejemplo, operadores de límites, y la operación solve, la cual funciona de igual manera que el solver de Excel. También podemos definir en esta barra las unidades, las cuales iremos viendo más adelante cómo las utilizamos. El sistema de unidades, por ejemplo el que tenemos acá, que es SI, que es Sistema Internacional. Luego tenemos esa barra de herramientas de acceso rápido, o Quick Access, la cual está ubicada entre el espacio de trabajo y esa barra de Ribbon Bar, la cual es esta barrita en la parte superior, donde tenemos la X, el de minimizar y maximizar, minimizar, la opción de devolvernos, guardar, abrir o crear una nueva hoja.
En esa pestaña adicionalmente podemos adicionar, valga la redundancia, comandos por ejemplo como el de cuadro de texto, dándole clic derecho y añadir a barra de herramientas de acceso rápido. De esta manera también la tendremos en esta barra en caso de que lo utilicemos constantemente y por ejemplo si estamos acá en formato matemático, para no tener que ir otra vez a esta matemática y definir ese cuadro de texto. Luego tenemos el espacio de trabajo o el worksheet, el cual es la hoja que tenemos acá. Esta hoja generalmente aparece sin estos rótulos cuadrados, lo cual vamos en esta pestaña de documento y donde dice mostrar cuadrícula la activamos o desactivamos a preferencia del usuario. Generalmente yo prefiero trabajar la cuadrícula ya que permite una mejor organización de la hoja. Estas hojas también se pueden crear con el comando control N, en donde vamos a ver que se nos crean dos diferentes hojas. En esta pestaña, que también es una barra de herramientas, vamos a tener las diferentes hojas para cambiar entre ellas. Podemos abrir un número infinito de hojas y también en esta opción la podemos cerrar. Una vez definimos esto, vamos a pasar a ver las funciones matemáticas básicas. Por ejemplo, tenemos acá estas: 5 más 8 igual a 13, 6 por 3 18 y 6 dividido en 2 en 3. Como una calculadora común y corriente como en Excel, definimos lo que queremos operar, por ejemplo 89 más 75.5, definiendo en esa casilla, escribiéndola de manera normal con el teclado, le damos igual, él nos va a dar el valor de esa operación. También podemos definir números con exponenciales, por ejemplo 4. En caso de no conocer el símbolo en el teclado, podemos ir acá a matemática, donde tenemos operadores y la damos acá en exponenciación, el cual nos va a permitir elevar el número a lo que necesitemos, y al darle igual vamos a encontrar que 4 elevado a la 4 es 256. También definimos raíces en esos operadores, donde vamos a definir una raíz a las de 5 por ejemplo, y podemos definir en la casilla superior de acá, nos podemos mover con el mouse y seleccionar ese cuadrito. Vamos a verlo un poco más grande. Y una vez aprovecho y les hablo, en esta barra de formato matemático definimos el tamaño, el tipo de letra, el color de las operaciones matemáticas. Para el texto vamos a formato de texto y definimos de igual manera. Esta raíz, seleccionando en esta casilla, por ejemplo, podemos tener una raíz cuadrada, que de igual manera si le dejamos sin el número, él va a tomar esta raíz como si fuera una raíz cuadrada. En caso de querer una raíz con mayor exponencial, le podemos dar 3, que va a ser una raíz cúbica, y al darle igual a esta operación, vamos a tener el correspondiente valor. Entonces, esta hoja nos permite trabajar en este espacio de trabajo estas diferentes operaciones matemáticas. Para esto, vamos a entender que tenemos dos formas de crear esas expresiones como las hemos venido hablando. Yo les dejo estas notas como les he dicho. Y vamos a tener los operadores bases, por ejemplo, una suma. Cuando lo colocamos, él nos va a mostrar dos casillas de esta manera, las cuales podemos rellenar con los números que necesitemos operar. Una vez los tenemos, al dar la función igual que tenemos en los teclados numéricos, vamos a encontrar la respuesta. Esto de igual manera para menos, multiplicación, división, en donde vamos a llenar esos valores para operarlos matemáticamente. En este caso, cuando colocamos menos, él nos define ese factor como si el número fuera a ser negativo. En caso de hacer una resta, sencillamente lo que hacemos es colocar el otro número al lado de la operación y definimos igual. Para la multiplicación, de igual manera, colocamos las variables que necesitamos. Igualmente para la división. Esas son las operaciones básicas que podemos realizar
En la hoja de MATCAD se pueden realizar muchas más dependiendo del nivel de matemática que tengamos. Otra de las funciones principales que tiene el programa es definir variables. Por ejemplo, si queremos crear un valor constante o si queremos variar sin tener que crear cada rato esas operaciones de tipo suma, vamos a definir que tenemos una variable a. Vamos a conocer este siguiente operador que es dos puntos. Él por defecto de una vez nos coloca un igual después de esos dos puntos que nos permite colocarle un valor a esa variable. Para este caso le voy a colocar 100. Puedo crear otra variable, me puedo mover con las flechas o sencillamente con clic y vamos a definir que b va a ser igual a 50. Vamos a definir que tenemos una suma donde vamos a decir que a más b es igual a 150. En el espacio de trabajo de MATCAD estas operaciones siempre funcionan cuando se encuentran por debajo de las variables definidas. Ejemplo, si yo muevo esta operación a la parte superior, él no me va a reconocer las variables que he creado o que he definido. Él funciona de manera sistemática, lo que voy creando debajo de él es lo que va operando. Una vez creamos estas funciones, él las reconoce. Por ejemplo, si yo quiero decir cuánto es a, vamos a encontrar que tiene un valor de 100 al momento de darle a igual. Recuerden que los dos puntos es solo para definir un número o alguna operación. Otro ejemplo, podemos tener que q es igual a menos b y vamos a decir que q es igual a esa operación. Para no tener que seguir cambiando eso, sencillamente vuelvo a, lo cambio por otro valor y él se va a actualizar de manera automática con esas operaciones que he definido. Después de entender esto, que hemos definido símbolos, hemos definido operaciones y hemos definido variables, vamos a entrar a agrupación y edición. En donde vamos a encontrar estas operaciones de las que les he venido hablando. Listo. Básicamente es crear expresiones matemáticas más complejas, las cuales el programa permite crear de manera más sencilla en términos de proporciones, variables y expresiones matemáticas que nosotros coloquemos. Por ejemplo, con el comando de espacio, la barra espaciadora permite seleccionar las variables que estemos creando en la ecuación. También se puede realizar con el mouse, de igual manera, sencillamente seleccionamos, vamos a colocar un ejemplo, tenemos que q es igual a, pero vamos a decir que sea está dividiendo o está dentro de un paréntesis, damos espacio, colocamos dividir, podemos colocar que tenemos b, otra vez damos espacio hasta tener todo seleccionado y colocamos unos paréntesis. Vamos a multiplicarlo por 9 y queremos que ese 9 se divida entre otros números. Si no queremos utilizar la barra espaciadora, sencillamente con el mouse seleccionamos ese número. De derecha a izquierda les va a colocar el divisor. En la parte superior y de izquierda a derecha nos va a colocar el número de división en la parte inferior. Vamos a colocar 3. Vamos a definir que ese 9 dividido en 3, otra vez con espacio, está dentro de un paréntesis y vamos a dar igual para definir la operación matemática. De esta manera podemos seleccionar y agrupar términos dentro de paréntesis. Otra de las funciones que tiene el programa y que vamos a definir son los principios de igualdad. Ya hablamos de uno, bueno, exactamente de dos, que son los dos puntos y el igual, y el símbolo igual. Voy a dejarles la correspondiente nota de la diferencia entre estos símbolos. Entonces, la operación de los dos puntos igual nos permite definir variables, funciones y expresiones matemáticas. Por ejemplo, que a dos puntos igual sea a más b. Y para comprobar que esta operación en verdad está funcionando, sencillamente damos a
y esta vez utilizamos el operador de evaluación, que es el símbolo igual, el cual se utiliza para evaluar la variable en función o expresión matemática. Vamos a encontrar el valor correspondiente. Como ya les he dicho, a medida que vamos avanzando y definiendo variables, por ejemplo acá ya tenemos a, si yo quiero colocar a más 50, él ya me va a reconocer que a es 110. Pero si yo acá a le asigno otro valor, por ejemplo digo que es 60, y yo voy a plantear que a más 50 deje el mismo valor, vamos a definir que sea 70, ya no me va a reconocer el mismo valor de arriba, que era 60, sino que me va a reconocer los 70. Si quiero que a no cambie de expresión, vamos a definir el operador de igualdad booleano, o el de 3 líneas, el que vamos a denominar de la siguiente manera: definición global. El operador booleano sirve para establecer igualdades de esta manera. Por ejemplo, a, vamos a definir que en matemática ese operador, el cual corresponde a comparación, va a ser igual a b. De esta manera podemos definir comparaciones con respecto a las operaciones matemáticas. Luego de ese cuarto del cual les estoy hablando, que es el operador de definición global, el cual son 3 lineecitas, permite establecer que la variable, por ejemplo a, vamos a decir que en operadores tenemos esa definición global y vamos a decir que es 50. Cuando yo coloco acá a más 50 nos va a dar el valor de 100, y si por alguna razón yo defino por acá con los dos puntos que a es igual a 60, por ejemplo, él ya solo me reconoce que a sea con ese valor de 50. Este operador, viéndolo otra vez, me define que a solo va a tener el valor de 50. Si yo trato de definirle algún otro valor, por ejemplo que a sea 60, él no lo va a reconocer, inmediatamente va a marcar error, ya que cuando le dé que a sea igual a un valor, él solo me va a reconocer el 50. Eso es lo que permite la definición global en la hoja de MATCAD. Otro de los operadores que podemos tener o definir es solve, que es la función de despeje de variables, en donde podemos tener la siguiente ecuación. Vamos a tener que q, vamos a definir que es un c más b, en donde vamos a definir que c, si tengo un valor por ejemplo de 5, vamos a encontrar quién es b, pero para esto vamos a decir con el operador booleano que ese c más b es igual a 10. Al despejar la ecuación ya sabemos que el valor nos tiene que dar 5. Para realizar este solve vamos a ir acá donde dice simbólica, vamos a darle esta flecha que es evaluación simbólica. En la parte superior nos permite colocar la función, por ahora vamos a utilizar solve, vamos a dar coma y vamos a colocar la variable que queremos despejar, para este caso es b, y damos enter. De esta manera encontramos que b tiene un valor de 5. Al colocarla acá y darle igual, la expresión que acabamos de crear, que es q, él nos va a reconocer ese valor que acabamos de encontrar, ya que definimos que q era igual a ese despeje. Luego que comprendimos las funciones matemáticas básicas, vamos a ver un poco de regiones. Para esto vamos a entender unos comandos básicos. Vamos a ir viendo, por ejemplo, que control T nos sirve para crear un cuadro de texto, en donde vamos a tener primero regiones matemáticas, las cuales son las que creamos acá a partir de las definiciones de variables, por ejemplo a, más b, que es el entorno en el que estamos. Las regiones de texto, una es la que tenemos, control T, la cual nos permite crear un bloque de texto.
la cual está definida por el comando de control más T, y este bloque de texto puede ser modificable de tamaño, podemos alargarlo o comprimirlo. Aparte de este cuadro de texto tenemos el bloque de texto, el cual encontramos o en la barra de ayudas, en la ribbon bar, o podemos definirla con control, shift y otra vez el comando T. Aquí podemos escribir o describir varias cosas en las que nos encontremos en el entorno de MATCAD, pero esta barra tiene el defecto de que no se puede modificar de tamaño. Yo la puedo subir o bajar, pero no se puede comprimir como el bloque de texto. Estas regiones son las principales ya que nos permiten describir operaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de que AC, vamos a definir que es con control T, área de un círculo, el cual nos sirve para recordar cuáles son las funciones que hemos definido. O AT, por ejemplo, con control T, vamos a definir que es la área de un rectángulo. Para definir estas variables, otra manera muy práctica que podemos utilizar es, por ejemplo, AC, la cual ya definimos. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar una variable que va a ser D, la cual vamos a decir que es el diámetro. Con los dos puntos y el igual vamos a definir con las constantes que tenemos, que es pi, vamos a dividir 4, con doble espacio seleccionamos y multiplicamos por D, la elevamos al cuadrado y de esta manera definimos que AC es igual a esta fórmula. Ahora, como ya definimos esta fórmula, al colocar AC entre paréntesis, por ejemplo, un diámetro de 5 y colocar igual, él automáticamente nos va a colocar la operación, ya que él ha definido en esta fórmula que AC, cuando le colocamos el símbolo de validación, de evaluación, ya nos reconoce que esa fórmula es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. De igual manera, por ejemplo, para un rectángulo, el cual definimos que era AT, entre paréntesis vamos a decir que es un B, coma, por un L, una base por un largo. Vamos a definir con los dos puntos y el igual, que es B por L. Y al colocarlo en una operación más adelante vamos a tener que AT, entre paréntesis 5,10, nos va a dar el área correspondiente a ese rectángulo. De esta manera encontramos y establecemos estas operaciones. Para entender un poco mejor toda esta carreta, vamos a ver un pequeño ejemplo donde vamos a definir un diseño de una columna. Vamos a diseñar una columna sometida a carga axial, donde vamos a definir, por ejemplo, que tenemos una resistencia a la compresión de 25 megapascales, un FY, que es una resistencia a la fluencia de 420, y lo vamos a definir de la siguiente manera: FC, dos puntos igual a 25 megapascales. Al colocar las unidades de la manera correcta y darle enter, él la va a sombrear en un color azul que está reconociendo que ese FC es 25 megapascales. De esta manera vamos a ver cómo se emplean las unidades en la hoja la cual reconoce. En esa pestaña de unidades, la cual colocamos Sistema Internacional, que es en el que trabajamos, y colocando esta pestaña de unidades base, dándole clic, él siempre va a operar estas unidades que nosotros definamos. Al colocar FY, el cual es 420 megapascales, se escribe con la M y la P en mayúscula y la A al final en minúscula. Y en caso de que no conozcamos esas variables, acá en esta M de unidades, al darle clic, vamos a encontrar diferentes unidades que podemos utilizar en las diferentes fuerzas, áreas y expresiones matemáticas que utilicemos. Vamos a definir también en este ejemplo, para continuar, que vamos a tener una carga muerta de 2500
kilonewton. Kilonewton se escribe con la K en minúscula y la N en mayúscula. Una carga viva de 1800 kilonewton. Y vamos a diseñar una columna cuadrada, en donde vamos a definir que la carga PU que tenemos generalmente aplicada en esa columna, por ejemplo en resistencia de materiales, que tenemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Vamos a definir que ese PU, que es la fuerza, es igual a 1.2 para diseño. Vamos a mayorar por la carga muerta. No es necesario que coloque el valor ni las unidades para establecer esta relación. Al darle igual encontramos el valor. Él generalmente coloca las unidades base del sistema internacional. Cuando las seleccionamos con espacio, que nos queden sombreadas, al borrarlas y colocar la unidad que necesitamos, por ejemplo que es kilonewton, que ya sabemos que nos da, kilonewton más kilonewton no tiene operación ni anulación, y le damos enter, él va a establecer que esa unidad es kilonewton. Si queremos quitar esta opción que nos aparezca por 10 a la 3, ¿cierto? Queremos verla de manera decimal, vamos al formato matemático. En esta pestaña donde dice general, vamos a colocarle decimal y nos va a colocar el valor numérico de esta manera. En la pestaña de abajo podemos definir la precisión, cuántos decimales queremos tener en caso de que los vayamos a utilizar. Y de esta manera creamos SPU. La relación que tenemos en columnas, por ejemplo, es la siguiente, en donde tenemos que un PU máximo, el cual vamos a definir como PU con control T, definimos que es carga mayorada, ¿cierto? Creamos ese bloque de texto y vamos a definir una variable en símbolos y vamos a utilizar phi, en donde decimos que ese phi para la carga axial es 0.65. De esta manera hemos definido parte de las variables. Vamos a decir que es PU igual a esta relación y vamos a definir que tenemos un área de concreto, por ejemplo, de 4900 centímetros cuadrados. Al darle enter él va a reconocer, y ese AST, que es el área del acero suministrada, vamos a decir que tenemos el 1% de SAG, donde vamos a encontrar, al colocarle centímetros cuadrados, acá podemos modificar esas unidades al final, él nos aparece en metros, pero al colocarle acá el C reconoce que son centímetros. Vamos a encontrar que son 49 centímetros cuadrados, en donde vamos a tener que ese es el mínimo establecido por la NSR 10, que es el código que tenemos para diseño. Al darle PU igual, vamos a encontrar que ese nuevo valor, como ya lo estamos reemplazando por esos valores, al darle espacio y colocarle kilonewton encontramos ese valor. Aquí podemos definir nuevamente en formato matemático que nos lo muestre de manera decimal. Y encontramos que con esa área de concreto que supusimos, es una suposición, vamos a dejar el enunciado acá. Suponemos, encontramos que tenemos una carga, una resistencia mucho mayor a la que tenemos acá de 5880. De esa manera podemos definir esas variables y sencillamente lo que hacemos es modificar este valor. Vamos a decir que tenemos, por ejemplo, una base por un H, que es lo que tenemos generalmente en columnas. Vamos a decir que esa área es ese valor y vamos a definir, para poder iterar, que B es igual a 50 centímetros y H es igual a 60 centímetros. Aquí encontramos que ese PU es de 3690. Cuando lo comparamos con el 580, que es el que nos va a llegar, vemos que es mucho menor. Entonces, para no estar cambiando operaciones en la fórmula que tenemos acá, sencillamente vamos a empezar a variar SB y vamos a colocarle, por ejemplo, 70 centímetros
ya encontramos que él automáticamente varía ese valor y nos encuentra que ya es 5167, aún está por debajo, y vamos a colocarle este valor, el cual habíamos supuesto ahorita, que es la área correspondiente, a 4900 centímetros cuadrados, y encontramos que tenemos el 6028 kilonewton. De esta manera definimos variables y nos ahorramos proceso matemático. Para terminar con el tema respecto a unidades, recordemos que el programa puede convertir unidades, por ejemplo, un pie. Al darle igual, él nos va a reconocer en las unidades del sistema internacional cuántos metros es. Por ejemplo, una pulgada, cuántos metros son. En caso de que queramos variarlo, podemos decirle que es centímetros. Cuánto es un gal, por ejemplo. Vamos a darle igual y nos va a reconocer cuántos metros cúbicos, y si las unidades y la conversión es correcta, al colocarle litros nos va a reconocer cuántos litros son un gal. De esta manera podemos realizar conversiones de las diferentes unidades que necesitamos. Por ejemplo, un newton, queremos convertirlo a kilonewton, nos va a reconocer que es 0.001 kilonewton. De esta manera reconocemos las unidades.